Lectura del libro de los Números. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin en el primer mes, y el pueblo permaneció en Cades. Allí murió María y fue sepultada. Como no había agua para el pueblo, se unieron contra Moisés y Aarón y se rebelaron. Dijeron: ojalá hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos murieron ante el Señor. ¿Por qué han traído a la comunidad del Señor a este desierto, para que muramos nosotros y nuestros ganados? ¿Por qué nos han sacado de Egipto y nos han traído a este lugar detestable, donde nadie puede sembrar, donde no hay higueras, ni vides, ni granados, ni agua para beber? Moisés y Aarón dejaron la comunidad y se dirigieron a la entrada de la tienda del encuentro, donde se postraron rostro en tierra. Y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Entonces el Señor le habló a Moisés: toma tu vara y reúne al pueblo, tú y tu hermano Aarón, en su presencia, manda a la roca que dé agua. Cuando saques agua de la roca, da de beber a la congregación y a su ganado. Moisés tomó entonces la vara de delante del Señor, como se le había ordenado. Moisés y Aarón reunieron a la asamblea ante la roca, y Moisés les dijo: escuchen, rebeldes, ¿podemos sacarles agua de esta roca? Entonces Moisés levantó la mano y golpeó la roca 2 veces con su vara, y brotó abundante agua, para que bebieran el pueblo y su ganado. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: porque no creyeron en mí lo suficiente como para santificarme ante los ojos de los israelitas, no introducirán a este pueblo en la tierra que les doy. Estas son las aguas de Meribá, donde los hijos de Israel disputaron con el Señor, y Él les reveló su santidad. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros, que Elías, y otros, que Jeremías o uno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre celestial. Por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del Hades no la vencerán. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Jesús comenzó a mostrarles que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho a manos de los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, y que debía ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces Pedro tomó a Jesús aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: no te arrepientas, Señor, que esto nunca te suceda. Pero Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Eres un obstáculo para mí, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, imaginen cuidar un jardín. Durante meses, han regado las semillas, quitado las malas hierbas y protegido las tiernas plantas de los fuertes vientos. Finalmente, las flores empiezan a florecer, pero una mañana, descubren que el grifo ya no funciona. El agua, fuente de vida para su jardín, simplemente no fluye. La desesperación los embarga al ver cómo sus preciadas plantas comienzan a marchitarse. Esta imagen de sed, de necesidad desesperada de agua, nos transporta directamente al desierto donde encontramos al pueblo de Israel en nuestra primera lectura. No había agua para la comunidad, nos dice el libro de los Números. ¡Qué frase tan sencilla, pero llena de terror! Hablamos de miles de personas, familias enteras, niños, ancianos, todos enfrentando la posibilidad de morir de sed en el implacable desierto. La sed física es una de las experiencias humanas más desesperadas. Reduce todo lo demás a la insignificancia.
Cuando tenemos mucha sed, nada más importa, ni la riqueza, ni el estatus, ni los planes de futuro. Solo la urgente y visceral necesidad de agua. ¿Y qué hace la gente en esta situación desesperada? Hacen lo que nosotros tan a menudo hacemos cuando nos enfrentamos a una crisis. Cuestionan a los líderes, se quejan e incluso cuestionan si Dios realmente los ama. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para traernos a este lugar terrible?, preguntan a Moisés y a Aarón. Es fácil juzgar al pueblo por su ingratitud, pero antes de hacerlo, debemos ser honestos. ¿Con qué frecuencia reaccionamos de forma similar cuando nos enfrentamos a las dificultades? Cuando perdemos un trabajo, cuando termina una relación, cuando recibimos un diagnóstico preocupante, nuestra primera reacción suele ser preguntar: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me pasa esto? La desesperación humana nos lleva a olvidar las bendiciones del pasado y a centrarnos solo en el problema presente. Pero veamos lo que sucede después. El Señor instruye a Moisés: toma tu vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y habla a la roca delante de ellos, ella dará su agua. ¡Qué instrucciones tan sencillas y específicas! Dios no pide algo extraordinario ni imposible, solo que Moisés hable a la roca. Pero aquí nos encontramos con un momento crucial en la vida de Moisés, uno de los líderes más grandes de la historia humana. Estaba frustrado, exhausto tras décadas de liderar a un pueblo rebelde, y en esta frustración, comete un error que cambiaría el curso de su vida. En lugar de hablar a la roca como Dios la había ordenado, Moisés la golpea 2 veces con su vara, diciendo: escuchen, rebeldes, ¿podemos hacer brotar agua de esta roca? A primera vista, puede parecer un pequeño error. El agua fluyó, el pueblo se salvó, el milagro ocurrió. Pero Dios ve más allá de las acciones externas, ve el corazón. Moisés se atribuyó el milagro: podemos sacar agua, desobedeció las instrucciones específicas de Dios y actuó movido por la ira en lugar de la fe. Las consecuencias fueron graves. Porque no creíste en mí para santificarme ante los hijos de Israel, no llevarás a esta asamblea a la tierra que les he dado. Moisés, quien había guiado al pueblo durante 40 años en el desierto, no pudo entrar en la tierra prometida. Un momento de debilidad, un instante de desobediencia, lo cambió todo. Esta historia nos enseña profundas lecciones sobre el liderazgo, la obediencia y las consecuencias de nuestras acciones. Pero también nos recuerda nuestra constante necesidad de la gracia de Dios. Incluso los santos más grandes, los líderes más fieles, son humanos y están sujetos a errores. Ahora, trasladémonos a una escena completamente diferente en el Evangelio de Mateo. Jesús está con sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo, lejos de las multitudes, en un momento de intimidad con quienes lo seguían más de cerca. Hace una pregunta aparentemente sencilla: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos responden con las opiniones populares de la época. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Todas eran identificaciones respetuosas. Juan el Bautista era venerado como un gran profeta, y Elías, esperado como el precursor del Mesías. Pero a Jesús no le interesaba la opinión popular. Quería algo más profundo. Entonces hace la pregunta que lo cambia todo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta pregunta resuena a través de los siglos hasta nosotros hoy. No importa lo que otros piensen de Jesús. Lo que importa es nuestra respuesta personal a esta pregunta fundamental. Pedro, siempre impulsivo, siempre dispuesto a hablar primero, responde con una de las declaraciones más importantes de la historia de la humanidad: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¡Qué confesión tan extraordinaria! Pedro declara que Jesús no es solo un profeta, un maestro o un líder carismático. Él es el Mesías prometido, el mismísimo Hijo de Dios. Jesús se llena de éxtasis con esta respuesta: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre Celestial. Jesús reconoce que esta comprensión no provenía del razonamiento humano ni de la observación natural, sino de la revelación divina. El Padre le había abierto los ojos a Pedro para que viera quién era realmente Jesús. Y entonces Jesús hace una promesa que resuena a lo largo de la historia: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay mucho debate sobre el significado exacto de esta afirmación,
Pero una cosa está clara: Jesús está estableciendo su iglesia sobre el fundamento de la revelación divina, de la verdadera fe en quien es Él. Pero entonces, en un giro dramático, Jesús comienza a explicar que debe ir a Jerusalén y sufrir mucho, ser asesinado y resucitar al tercer día. Pedro, el mismo hombre que acababa de hacer tan hermosa confesión, ahora reprende a Jesús: «No te lo impida, Señor, que esto no te suceda». La respuesta de Jesús es severa: «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, pues no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». ¡Qué contraste tan dramático! En tan solo unos minutos, Pedro pasa de ser elogiado por una revelación divina a ser reprendido como instrumento de Satanás. ¿Cómo es posible? La respuesta reside en la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Pedro comprendió correctamente quién era Jesús, pero no aceptó su significado. Quería un Mesías glorioso, no un Mesías sufriente. Quería la victoria sin cruz, una corona sin sacrificio. Aquí vemos la profunda conexión entre nuestras dos lecturas. Tanto Moisés como Pedro fueron grandes líderes, hombres de una fe extraordinaria. Pero ambos tuvieron momentos en los que su perspectiva humana los desvió. Moisés actuó por frustración más que por fe. Pedro habló desde la comprensión humana en lugar de aceptar el plan divino. Queridos hermanos y hermanas, estas lecturas nos plantean preguntas fundamentales sobre nuestro propio camino de fe. Al igual que Moisés en el desierto, a menudo nos enfrentamos a situaciones que nos desesperan y ponen a prueba nuestra fe. Como Pedro en Cesarea de Filipo, nos enfrentamos a la pregunta crucial: ¿quién decimos que es Jesús? Pero estas historias también nos recuerdan nuestras limitaciones humanas. Incluso los más fieles pueden fallar, actuar con motivos impuros y permitir que la sabiduría mundana oscurezca la verdad divina. La diferencia no está en no fallar nunca, sino en cómo respondemos a nuestros fracasos. Moisés, a pesar de su error, permaneció fiel hasta el final. Pedro, a pesar de su reprimenda, se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. Sus fracasos no los descalificaron, al contrario, los hicieron más humanos, más accesibles, más dependientes de la gracia de Dios. Cuando enfrentamos nuestra propia sed del desierto, ya sea física, emocional o espiritual, estamos llamados a confiar en que Dios puede sacar agua de la roca más seca. Cuando nos preguntamos quién es Jesús para nosotros, somos desafiados a ir más allá de las opiniones populares y buscar nuestra propia revelación divina. Y cuando descubrimos, como Pedro, que seguir a Jesús significa abrazar no solo la gloria, sino también la cruz, estamos llamados a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo comprendemos del todo. Que, como el pueblo del desierto, aprendamos a confiar en Dios incluso en tiempos de escasez. Que, como Pedro, tengamos la valentía de declarar nuestra fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y que, cuando fracasemos, tengamos la humildad de aceptar la corrección divina y continuar el camino de la fe. Porque, al final, no son nuestros éxitos ni nuestros fracasos lo que nos define, sino nuestra disposición a permanecer en la presencia de Dios, a buscar su rostro y a confiar en su gracia infinita y transformadora. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.